La historia que vamos a oír el día de hoy es una de las historias que revela la vida de un hombre desde que estaba en el vientre de su madre y ya tenía actividad. A través de esta historia también vamos a reconocer cómo la naturaleza del hombre se revela desde su más tierna edad. Una naturaleza que está inclinada hacia el mal y hacia el pecado. Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos. Este es nuestro devocional Maná, una aventura diaria con Dios. Y nosotros estamos hablando de cómo alcanzar la transformación en nuestras vidas. Hablamos durante 2 semanas de la vida de Abraham y el proceso de transformación que vivió un hombre al que cuando Dios lo encuentra lo llama Abraham y termina llamándose Abraham, el padre de muchas gentes. Este segundo personaje del cual vamos a hablar esta semana se llama Jacob. Y Jacob es otro de los patriarcas. Recuerde que cuando hablamos de los patriarcas, Dios siempre se identificó en la Biblia como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y es interesante. Mire que los patriarcas no estuvieron lejos de la realidad que vivimos todos los días. Lo que ratifica una vez más que cuando Dios nos escoge y nos llama, pues Dios hace un proceso de transformación, de sanidad y de restauración que nos lleva cada día a ser mejores personas. Entrémonos de lleno a este personaje del cual vamos a aprender mucho. El nombre de Jacob. Una vez más insisto que los nombres de la Biblia tienen mucho significado. ¿Cómo fue el nacimiento de Jacob? Dice Génesis en el capítulo 25, en el verso 22, y los hijos luchaban dentro de ella, hablando de su mamá, Rebeca, y teniendo 2 hijos en su vientre, un par de gemelos, Esaú y Jacob. Y dice que esos 2 hijos luchaban dentro de ella. Uno de ellos era Jacob, y así era su carácter, y por eso el nombre. La palabra de Dios nos muestra que Jacob era totalmente diferente a su hermano. Recibió una bendición de Dios, y es una promesa que el Señor le va a dar. Pero a pesar de eso, Jacob siempre, desde bebé, tuvo una naturaleza inclinada ¿a qué? A ser una persona muy astuta, muy hábil mentalmente. Era calculador, audaz, capaz de hacer cualquier cosa. Poseía tanto la sagacidad como la destreza. Pero miren, en cierto sentido quiero enseñarle algo. Estas cualidades no hacían de Jacob un vaso para el cual Dios podía cumplir su meta. ¿Por qué? Se lo voy a explicar. No es que sea malo ser inteligente, no es que sea malo ser una persona hábil y tomar decisiones inteligentes. Eso no está mal. Pero cuando hay astucia, cuando ya la persona usa los métodos que sean necesarios para alcanzar una meta y un objetivo, ahí es cuando la cosa cambia de color. Y tal vez lo que caracteriza nuestra cultura es eso. Ustedes no oyen hablar a la gente como cuando engañan a alguien o salen avantes en un negocio. Terminamos diciendo es que si ve, yo soy muy hábil, yo soy muy astuto, yo soy muy vivo. Es una expresión que se utiliza mucho en nuestro país. Yo no sé qué tanto se utiliza en otros países. Pero esa mentalidad de vivo es la mentalidad de aquel que si le da la oportunidad de tumbar al otro, lo tumban. Que si nos dan la oportunidad de hacer un negocio llevándonos al que sea por delante, lo importante aquí es ganar. Ahí es cuando no está bien. Y ustedes van a ver que el nombre que se le da a Jacob, Jacob significa eso, suplantador, engañador. Y vamos a ver que la vida de Jacob está prácticamente todo el tiempo registrando esos eventos, donde su astucia y sus artimañas los que le llevan siempre a sacar ventaja de las situaciones. Insisto en su nacimiento. Desde que nació, podríamos decir que ya Jacob nació con estas características. Mire que Rebeca oró y le pidió a Dios que le dijera qué estaba aconteciendo dentro de su vientre. Y Dios le respondió:
Estoy en Génesis, en el capítulo 25. Mire lo que dice el versículo 23. 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Aquí ya hay algo interesante que quiero mostrarles. Dios determinó que en el caso de estos 2 hermanos que venían en el vientre de Rebeca, acuérdese que la Biblia determinaba que siempre el mayor era el que llevaba la primogenitura. El que nacía primero era el que tenía la herencia y la bendición. Pero Dios en este caso estableció desde el vientre de la madre, mire lo que estableció, que en el caso de Rebeca y los 2 hijos que venían, el mayor serviría al menor. O sea que la bendición no la iba a heredar Esaú, la iba a heredar Jacob. ¿Y por qué sucedió eso? Muy sencillo. No es sino ir a la Biblia, a la explicación que nos da el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, donde dice claramente que a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué quiero aclarar del texto? Cuando la Biblia dice en Romanos 9, versículo 13, que el Señor amó a Jacob y por eso le dio la primogenitura y aborreció a Esaú, no quiere decir el término aborrecer, odiar. El término aborrecer en este contexto bíblico habla de preferencia, de elección. Fue elección de Dios, y el mismo Pablo en Romanos 9, si quieren, ustedes pueden sacar más tiempo para leer el texto de Romanos 9, donde Pablo le dedica unos 4 o 5 versículos al caso. Pablo dice que los 2 no habían hecho ni bien ni mal para que Dios escogiera alguno de los 2, o sea que no fue por las obras de ninguno de los 2. Simplemente fue elección y propósito de Dios. Y eso siempre que lo analizamos desde la Biblia, lo consideramos de verdad un privilegio. ¿Por qué Dios nos escogió a nosotros y no a otros? Porque ese fue el plan de elección y escogencia de Dios. Entonces, con esto, ¿dónde quiero llegar? Nacen 2 hijos, pero en este caso ya Dios ha determinado que la bendición la iba a obtener Jacob, aunque era el menor. Dios ya había determinado en su plan que él sería el heredero de un pueblo muy grande, de una nación muy grande, aunque obviamente Esaú iba a ser un hombre poderoso. Esaú hacía parte de la estirpe de los patriarcas y también iba a tener la bendición de Dios. Pero cuando hablamos de tener la bendición es ser heredero por medio del cual se van a cumplir las promesas. Y yo creo que hay algo muy importante para entender lo que significa un corazón transformado. Ustedes y yo, según la Biblia nos narra en Efesios en el capítulo 1, hemos sido llamados a heredar bendición y a hacer bendición. Por lo cual, nosotros no tenemos por qué estar ni pensando en maldiciones, ni heredando maldiciones, porque en Cristo Jesús nosotros fuimos llamados a heredar bendición y a vivir en esa bendición cada día. Se los expliqué con Abraham. Abraham, cuando tuvo que definir con su sobrino Lot, le dijo: escoja usted, lo que usted escoja está bien, donde a mí me toque, no importa. ¿Por qué? Porque Abraham tenía muy claro una cosa, que la bendición de Dios no depende del sitio, de las circunstancias ni de las personas. Cuando Dios a uno le dice que lo va a bendecir, lo bendice. Y en el término de Jacob tendría que pasar igual, pero Jacob no lo entendió. Mire lo que hace Jacob, y aquí es donde empieza a ponerse la historia muy interesante. Dios te da una bendición, Dios te da una promesa, y la promesa es que cuando Dios dice que va a hacer algo, uno no tiene que hacer nada, porque la promesa es incondicional. Dios no pide que nosotros tengamos que hacer algo para obtener nuestra salvación. Él ya decidió dárnosla, y por eso la Biblia dice que nosotros no escogimos a Dios, sino que Él nos escogió a nosotros. Pasó exactamente con Jacob. Pero mire el primer acto que hace Jacob. Jacob, lo primero que hace es con su hermano. Mire que él aprovecha con su hermano un momento. Y es cuando su hermano viene exhausto de estar trabajando en el campo. Recuerden que Esaú era labrador, él estaba en el campo, mientras que Jacob era pastor de ovejas.
Y dice la Biblia que un día volvía Esaú de cazar en el campo y estaba exhausto. Y le dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo. Le respondió Jacob: véndeme en este día tu primogenitura. En ese momento Esaú estaba agotado. Y dice la Biblia que contestó descuidadamente: he aquí yo voy a morir, ¿para qué me servirá la primogenitura? Y como resultado, ¿qué pasó? Esaú le vendió la primogenitura a Jacob. Eso lo estoy leyendo en Génesis 25, del 29 al 34. Mire, aquí en este pasaje se revela todo lo que va a ser la vida de Jacob. Este incidente revela la astucia de Jacob. Muestra que él valoraba demasiado la primogenitura y que la iba a conseguir como fuera. Y aquí viene el error. ¿Se acuerdan del mismo caso de Abraham? Abraham, Dios le dijo que le iba a dar un hijo. Y salió la mano humana de él y de su esposa a ir a tomar una decisión de tener un hijo con la sierva, con la esclava. ¿En qué se les convirtió la vida de Ismael, el hijo que nació? En un problema. Va a pasar exactamente con Jacob. Dios le dijo a Jacob: tú vas a tener la primogenitura, tú vas a obtener la bendición, tú vas a ser el que va a llevar la bendición de la familia. Pero mire, en vez de esperar que Dios le dé esa bendición, en vez de esperar que Dios lo coloque a heredar esa bendición en el tiempo en que Dios determine, en el momento, bajo las circunstancias que Dios pone, inmediatamente Jacob ve la oportunidad y dice: esta es mi oportunidad. Aprovecho un momento de hambre, de cansancio de mi hermano, aprovecho la situación y le arrebato la primogenitura. Aquí hay dos elementos importantes. La primogenitura en el Antiguo Testamento era algo demasiado importante y valioso. El que la heredaba era un privilegiado, por lo cual obtenerla era un regalo del cielo y vivirla pues más todavía. Y aquí hay dos enseñanzas. Primero, que Esaú, el hermano mayor, mire, en un acto de estos, en un acto descuidado, menospreció la primogenitura que Dios le había dado. Increíble, ¿no? Y puede pasar muchas veces. Yo les acabo de mencionar, nosotros hemos sido escogidos y elegidos por Dios. Pero a veces ni entendemos ni valoramos el llamado que Dios nos ha hecho. ¿Sabe qué dice Hebreos en el capítulo 12? Hebreos en el capítulo 12 que dice que después Esaú trató de recuperar su primogenitura con lágrimas y no la obtuvo. No la obtuvo, ¿por qué? Porque son cosas que cuando usted las menosprecia nunca las vuelve a recuperar. Son cosas que cuando usted las toma descuidadamente, después se vuelven un verdadero problema para su vida. Tenga mucho cuidado, porque a veces tomamos decisiones ligeras, emocionales, decisiones de las cuales más tarde nos vamos a arrepentir, porque no tuvimos en cuenta a Dios, sino que tomamos decisiones en momentos de rabia, en momentos donde estamos agitados, donde estamos tal vez en otro mundo, en otra cosa, y así no es. Por eso el Hijo de Dios, cuando toma decisiones, consulta a Dios, busca la palabra de Dios y lo hace ajustado a los parámetros de la Biblia. Ahora, ese es el primer punto. Jacob obtuvo la primogenitura, pero la obtuvo bajo medios que no son, y esto le va a costar demasiados problemas a Jacob. Lo segundo, miremos lo segundo que hace Jacob. Él, además de utilizar el cansancio de su hermano, la falta de lucidez y el descuido de su hermano, además de eso, ¿sabe qué hace? Va y engaña a su padre, que está medio ciego, porque ya a la edad su padre está perdiendo la vista. Y dice la Biblia que el papá Isaac, ya siendo viejo, pues quiso llamar a su hijo y decirle: venga, yo ya voy a entregar la primogenitura porque yo ya me estoy muriendo. Su padre llamó a Esaú, le dijo: toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco, sal al campo y tráeme caza. Hazme un guisado como a mí me gusta, tráemelo, comeré
para que yo te bendiga antes que muera. Esto está en Génesis 27, del 3 al 4. ¿Pero qué hizo Jacob? Cuando Jacob se enteró que su padre le había dicho a su hermano mayor que fuera a traerle un guisado, que fuera a prepararle una casa, entonces pues claro, él aprovechó y, acolitado por su madre, se aprovechó de la vejez y la pobre vista de su padre. Se vistió con la ropa de Esaú, tomó pieles de cabritos, hizo viandas deliciosas y con eso engañó a su padre. Y como resultado, dice los versículos 6 al 29, recibió la bendición. Una vez más, la astucia y la iniquidad del carácter de Jacob. Alguien podría decir, pero es que si Esaú hubiera recibido esa bendición, entonces el mayor no habría servido al menor y habría quedado en entredicho la promesa de Dios. No, déjeme decirle algo esta mañana. La promesa de Dios consistía en bendecir a Jacob. Y al hacer esto, Jacob se cumplió la promesa de Dios, pero ¿estaba bien lo que había hecho? No. Y esto nos lleva a entender que la promesa de Dios no necesita la mano del hombre para cumplirse. Nos equivocamos una y otra vez, y eso es lo que revela un corazón que no ha sido transformado. Va y se aprovecha de su hermano, y ahora va y se aprovecha de su padre. Ahora, todos esos métodos humanos, ¿a dónde llevaron? Pues a un caos. ¿Y cuál es el caos? Lo que encontramos aquí. Les voy a contar a partir del día de mañana cómo Jacob tiene que huir y va a vivir una etapa de su vida demasiado difícil y complicada. No se pierdan nuestro devocional el día de mañana. Padre, gracias por este día y por este tiempo. Te entregamos nuestras vidas y nuestros corazones y te pido que cada día podamos entender por el Espíritu Santo lo que significa ser heredero de bendición y nunca desperdiciar aquello que tú nos has dado. Gracias por llamarnos a heredar bendición, sabiendo que la bendición va a llegar en el tiempo y en el momento tuyo y no bajo la presión nuestra. Te entregamos nuestro día, nuestras actividades, ve delante de nosotros y guárdanos. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición. En Cristo Jesús. Amén y amén. Y yo los espero mañana para que sigamos. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional Maná. Hoy es el día 43 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Colosenses 2, del 1 al 3. En Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, así que nuestra meta más importante debería ser profundizar en nuestro conocimiento de Él. ¿Y tú ya tomaste la decisión de estudiar y conocer más a tu Salvador? Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda, que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook Devocional Maná o nuestra página web devocionalmaná.com.